Bendiciones, hermanos, bienvenidos a Intelectuales Teístas. Continuamos con el curso de diferentes interpretaciones de temas bíblicos a cargo del profesor Hugo Efraín Vázquez. El profesor es profesor en teología, dicta cursos. Recientemente fundó su propio instituto Todoteos. Los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales, tanto Instagram como YouTube, @Todoteos. Continuamos con la clase de este día. La clase es la número 5, los 4 puntos de vista sobre el bautismo. Adelante, profesor, el espacio es todo suyo. Amén, muchas gracias. Gracias por la presentación. Como siempre, gracias por la invitación. Mis hermanos intelectuales teístas, siempre es para mí un gusto, un privilegio y me gusta estar compartiendo con ustedes. Y bueno, los temas que estuvimos en toda esta serie no son temas fáciles, como hemos visto, son temas complejos por estas razones. Hay diferentes puntos de vista dentro de la teología cristiana. Pero lo importante ha sido en toda esta serie de temas hablar de la unidad en medio de la diversidad, ¿no? Y de la importancia de alguna forma, conocer lo que el hermano piensa, conocer al que piensa diferente, como hasta para tener un poco más de empatía, de comprensión y tolerancia, que es lo importante. Entender que hay cosas más importantes que nos unen como hermanos, ¿no? En Cristo. Entonces, sí, hoy vamos a hablar el tema del bautismo, ¿no? También ha sido un tema complejo y también hay 4 puntos de vista sobre el bautismo, ¿no? Tal vez para muchos tenían un solo punto de vista, tal vez pensaban que todos los cristianos deberíamos pensar de cierta forma, pero vamos a ver cómo no es tan simple el asunto y cómo hay diversos puntos de vista. Lo que vamos a hacer en esta clase, en este taller, hablar de estos diferentes 4 puntos de vista. Y como siempre, al final tendremos ahí un momento para preguntas y respuestas. Voy a ver si comparto mi pantalla. En un minutito. Vamos a presentar. Ok, creo que ahí estamos, ¿no? 4 puntos de vista sobre el bautismo cristiano. Como pueden ver, ya de la imagen, bueno, hay 3, pero ya se puede ver la diversidad de métodos, de formas de bautizar, ¿no? Entonces vamos a explorar 4 perspectivas. Pueden ser las principales, ¿no? La perspectiva simbólica con respecto al bautismo, que es lo que la creo que tal vez la mayoría de cristianos evangélicos, de iglesias independientes o muchas denominaciones evangélicas consideran la más común, el bautismo como un símbolo, pero también históricamente hay otros puntos de vista como la del bautismo regeneracional, entendiendo que en el momento del bautismo una persona es regenerada, o del bautismo entendiéndolo desde la perspectiva de la teología del pacto, ¿no? Como las iglesias presbiterianas. Bueno, hoy vamos a hablar más de eso. Y entendiendo también el bautismo como un requisito indispensable para la salvación, sería otro punto de vista, ¿no? Ustedes pueden ir analizando a ver con cuál es el que más se han identificado. Y como digo, y al final podemos conversar un poquito más, ¿no? Bien, pero siempre es importante conocer lo que los hermanos piensan, ¿sí? Ok. Entonces vamos a empezar con esto. El bautismo como símbolo de la obra salvífica de Cristo. Desde este punto de vista, se entiende al, al bautismo, especialmente como el bautismo de inmersión en el agua,
de alguien que ha profesado la fe en Jesucristo como un acto que simboliza, ¿no? Simboliza la fe del individuo en la obra de Jesús y su inclusión en la comunidad de fe, es decir, en la iglesia, ¿sí? Se hace mucho énfasis en que esto es una declaración pública, ¿no? Identificarse públicamente con su fe cristiana, ¿sí? Entonces es como identificarse con la muerte de Jesús al sumergirse en el agua, es identificarse con su muerte, y al volver a salir del agua es identificarse con la resurrección y con una nueva vida, ¿no? Este es el símbolo, eh, especialmente como está en Romanos 6, del 3 al 4. El apóstol Pablo dice en Romanos 6, del 3 al 4, dice, ¿o no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Lo que está haciendo Pablo aquí es comparar el bautismo con identificarse con la muerte y resurrección de Jesús. Por eso el símbolo tiene que ser de esa manera, sumergirse en el agua y volver a salir, ¿no? Volver a nacer, renacer. Entonces, esa sería la justificación bíblica, compararse con la muerte y la sepultura de Jesús. Y él, aquí, así como está aquí en la imagen, tal vez, no sé si la mayoría de nosotros nos hemos bautizado de esa manera por inmersión, ¿no? Em, es muy difícil, casi imposible que en una iglesia protestante se haga válido el bautismo católico, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos, de alguna forma, somos rebautizados al llegar al protestantismo. Y ese ha sido, por lo general, el método, ¿no? El bautismo por inmersión en el agua. Ok. Ahí está el texto bíblico, Romanos 6, del 3 al 4. Otra cosa que se hace hincapié desde este punto de vista del bautismo como un símbolo, es que es un acto de obediencia y de testimonio en la fe, de testimonio público, ¿no? Porque muchas veces se puede objetar y decir, si el bautismo es solamente un símbolo, eh, ¿para qué me bautizo? Si no tiene algún sentido espiritual, no es un sacramento entendiendo este término como un canal por el que me llega lo sagrado. Porque técnicamente eso sería sacramento, ¿no? Un canal por donde me llega a mí la gracia, lo sagrado. Entonces, si lo entendemos de forma simbólica, muchos dirían, no es un sacramento, no es. ¿Cuál sería el sentido? Bueno, ahí la explicación está que primero es un acto de obediencia, porque Jesús lo mandó, ¿no? Es un mandato de Jesús. En Mateo 28, ustedes saben, en la Gran Comisión 19 y 20, Jesús dice, vayan por todo vayan, prediquen el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y etcétera, ¿no? Entonces, por un lado es un mandamiento. Entonces, no bautizarse sería estar en contra de lo que Jesús mismo ha pedido de nosotros. Segundo, también es un testimonio público, ¿no? Ya mencionamos, es un mandamiento de obediencia, pero también es un testimonio público porque es una declaración pública de la fe personal de cada creyente, ¿no? Es como que en este acto el creyente proclama abiertamente su compromiso con Jesucristo y su intención de vivir según sus enseñanzas, ¿no? Es como un testimonio visible ante la comunidad, como esta ceremonia de ingreso a la iglesia, a la fe cristiana, ¿no? Como un rito de iniciación. Ahora, quienes tienen este punto de vista, pues no necesariamente quieren decir que sea como algo que no tiene importancia o no tiene un valor espiritual, porque de una otra forma el valor simbólico o el valor ritual o ceremonial es importante y no se debería descuidar también, ¿no? ¿Quiénes tienen este punto de vista? Pues creo que si nos remontamos a la Reforma Protestante, creo que esto es más de origen de las iglesias anabautistas, ¿no?
Las iglesias anabautistas se les conoce de esa manera, anabautistas, rebautizadores en latín, porque precisamente lo que ellos hacían era rebautizar a las personas ya en edad adulta, asumiendo que el bautismo de infantes no tenía sentido y que tenían que volverse a bautizar. Entonces tenían una perspectiva un poco más a lo simbólica del bautismo, no tanto a lo regeneracional ni como era la tradición en la Iglesia Católica, ¿no? De ahí en adelante, pues las iglesias bautistas obviamente tienen también esta creencia y muchas iglesias, no sé si la mayoría de iglesias evangélicas también tienen este punto de vista, esta perspectiva del bautismo como un acto simbólico, nada más, ¿no? Entonces, este sería el primer punto de vista. Ustedes vayan analizando cómo lo ven, si es que les parece o no les parece. Y hablaríamos de un segundo punto de vista. Y es el punto de vista, eh, perdón, a ver, creo que aquí me faltó unos textos bíblicos. Por ejemplo, en Hechos 2:41 dice, los que aceptaron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Hay algunas cosas ahí en ese texto, ¿no? Primero que aceptaron su mensaje, luego fueron bautizados y por ese acto se unieron a la iglesia. Es como un testimonio, como una ceremonia de, como diría, de iniciación, o sea, de ingreso a la comunidad de fe o a la iglesia, ¿no? Sería otro texto bíblico. Bien, lo segundo es el bautismo como sacramento del pacto. Aquí ya esta es una posición que tienen las iglesias reformadas, básicamente, ¿no? E iglesias históricas también, más las iglesias presbiterianas, por ejemplo, tienen este punto de vista del bautismo como sacramento del pacto. Es decir, desde esta perspectiva, el bautismo es considerado un sacramento que simboliza y sella la inclusión del individuo en el pacto de gracia de Dios. No sé si conocen un poquito de lo que es la teología del pacto, no es todo este desarrollo teológico de cómo Dios eh, ha establecido con el ser humano, primero un pacto de obras que el ser humano falló, pero también hay todo un pacto de gracia, que es en donde el ser humano, el pueblo de Dios está. Y en el Antiguo Testamento quienes estaban en este pacto de gracia era obviamente el pueblo de Israel. Y como símbolo de este pacto de gracia era la circuncisión, ¿no? Era un símbolo, ¿sí? Pero de igual manera el símbolo visible de estar en el pacto de gracia, de estar en el pueblo de Dios. Entonces, de alguna forma, para quienes siguen esta perspectiva teológica, entienden que el bautismo en el Nuevo Testamento sería como, de alguna forma, la continuidad con la circuncisión. Jugaría el mismo papel. Así como la circuncisión le volvía a una persona parte del pacto de Dios, parte del pueblo de Dios, del pacto de gracia. Asimismo, el bautismo es lo que hace a una persona parte del pacto, del nuevo pacto, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces hay como esta continuidad del pacto de circuncisión en el Antiguo Testamento al pacto del bautismo en el Nuevo eh, Testamento. Entonces, es por esa razón que, así como en el Antiguo Testamento, ¿no? Aquí vemos que esto empieza en Génesis 17, del 10 al 11, donde Dios le pide a Abraham circuncidar a sus descendientes, ¿no? Así como Abraham tenía que hacerlo, por ejemplo, desde los niños, los pequeños, y en la ley de Dios también, quienes hacían la circuncisión era desde pequeños, desde niños, porque al ser hijos de un creyente o de un miembro del pueblo de Israel, pues el hijo también era miembro del pueblo, entonces también era parte del pacto de gracia. De igual manera, la idea ahora es que un hijo de un creyente es también parte del pueblo de Dios.
Entonces también parte del pacto de gracia. Por esa razón, quienes siguen esta teología creen en lo que se conoce como el paidobautismo, es decir, el bautismo de infantes. Eso, como decía, en iglesias más contemporáneas, evangélicas, pues no es muy común, ¿no? Pero históricamente hay iglesias que creen en esto, en el paido bautismo, ¿no? Desde la perspectiva de la teología del, del pacto. Es como que el bautismo lo que hace es reemplaza a la circuncisión en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya. Em, ok, estamos con este punto de vista. Podemos ver algún fundamento bíblico como en Colosenses 2, del 11 al 12, dice, en él también fueron circuncidados, no con una circuncisión hecha por manos humanas, sino con la circuncisión hecha por Cristo, al despojarse de la naturaleza pecaminosa. Esta circuncisión consiste en el bautismo, en el cual fueron sepultados con él y también resucitaron con él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre de los muertos. Pablo está haciendo ahí una comparación, sí, entre el el bautismo y la circuncisión, ¿no? Entonces ahí tenemos un fundamento bíblico para el paidobautismo, ¿no? Ok. Entonces, como dije, es algo que se puede aplicar a los hijos de los creyentes, porque también son incluidos en el pacto de gracia y por tanto deben ser bautizados, ¿no? Bien. Ok, tal vez al final vemos un poco analizamos un poco más acerca de qué objeciones se pusiera a uno u otro punto de vista para tratar de ver cómo se responderían a esas objeciones. O ustedes pueden ir pensando, sí, qué objeción le pondrían a cada uno de estos puntos de vista y luego conversamos un poquito más sobre este tema, ¿no? Esto, bien, ya comenzamos de esto. Otro texto bíblico podemos ver en Hechos 2:39 que dice, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Sí? Está diciendo aquí el texto creo que es Pedro quien está hablando aquí, que la promesa de Dios es también para sus hijos. Dice, para ustedes, pero también para sus hijos. Entonces, el hijo de un creyente de acuerdo a esta perspectiva, estaría también dentro del pacto de gracia. Y el bautismo es la entrada al pacto, entonces esa es la conclusión lógica que se sacaría de este punto de, de vista, ¿no? Bien, bien. Avancemos a un tercer punto de vista y es el acto del bautismo como regenerador, ¿sí? Eh, el bautismo también se llama bautismo regeneracional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este punto de, de vista? Esta es una visión histórica, ¿no? De pronto más histórica porque antes de la Reforma Protestante era la teología católica la que predominaba y ahí el bautismo es regenerador, obviamente. Había ciertos grupos que de pronto en algún momento se separaban de esas creencias, pero eran considerados heréticos, obviamente, como los valdenses, los cátaros, por ejemplo, los cusitas, que obviamente después terminaron siendo grupos de heréticos, pero por lo general la posición predominante era la del bautismo regeneracional, antes en la Edad Media, ¿no? Antes de la Reforma protestante. ¿Qué es lo que enseña esta perspectiva? Por eso es que de pronto iglesias luteranas, tal vez en su mayoría, tienen este punto de vista del bautismo regeneracional, ¿sí? Del bautismo como Dios regenerando, ¿sí? Es decir, es este acto de gracia. Aquí técnicamente sí sería un sacramento en todo el sentido de la palabra, el bautismo, porque es el canal por el cual el Espíritu Santo
obra la persona que se bautiza para regenerar, para cambiar su corazón, ¿sí? Entonces, la regeneración ocurre el momento del bautismo, ¿sí? Entonces, no es simplemente un símbolo externo, sino es un acto efectivo, donde Dios interviene directamente en la vida del individuo, limpiando sus pecados y dándole una nueva vida en Cristo. Es decir, cumpliendo todo lo que aquellos que creen en el primer punto de vista, que lo creen que es simbólico, aquí en esta teología se cree que es literal. Literalmente estar muriendo en la antigua vida y naciendo una nueva vida. El Espíritu de Dios regenerando en ese momento, ¿no? ¿Cuáles serían las creencias claves aquí? De que es Dios quien está realizando la obra en el individuo. Mucho del énfasis que se da, especialmente de quienes defienden el paidobautismo, es que así como la obra de Dios, o sea, la salvación es 100% obra de Dios, asimismo en el bautismo no debería depender nada del ser humano, de la voluntad del ser humano, ni siquiera el acto de creer. Entonces, creer que el niño es bautizado también es de alguna forma creer que Dios es quien hace 100% la obra, incluso independientemente de la fe. Que la fe será como una respuesta posterior que tendrá el niño, pero la gracia en sí, la gracia es incondicional, es decir, Dios está dando su gracia sin necesidad de que el ser humano tenga alguna respuesta. Entonces, esa sería una justificación un poco general también de quienes defienden el bautismo, en especial quienes defienden esta perspectiva de la regeneración bautismal. Porque muchas veces en el Ordo Salutis, este es un tema siempre que ha sido de controversia, ¿no? Entre la teología reformada, la teología arminiana, de si primero es la fe y después la regeneración, o es primero la regeneración y después la fe. Obviamente quienes tengan un punto de vista reformado van a decir primero es la regeneración, independientemente de la fe. Y la regeneración es para que el ser humano tenga fe. Entonces, lo que dirían aquí quienes creen en el bautismo regeneracional es precisamente es eso, que en los niños ya se da la regeneración independientemente de si crean o no. Es más bien para que crean, no porque creen. Desde una perspectiva arminiana, en cambio, la regeneración es posterior a la fe, es decir, porque una persona cree, Dios la regenera y le da una nueva vida. Entonces, ahí estaría la diferencia básicamente con este punto del bautismo como regenerador, ¿no? O regeneracional. Entonces, el bautismo sería, desde este punto de vista, sería esencial para la salvación, ¿no? Porque es en este acto donde Dios está dando una nueva vida y también está perdonando los pecados, también está de alguna forma justificando, ¿no? Haciéndole a alguien cristiano. Entonces sería también esencial para la salvación. Por ejemplo, algunos textos bíblicos podrían ser Juan 3:5, aquí en esta conversación de Jesús con Nicodemo, ¿no? Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, aquí vendría también todo un tema, hacer la exégesis de este texto, a ver si Jesús se estaba refiriendo al bautismo. Para muchos, sí, se estaba refiriendo al bautismo de agua, que en el bautismo de agua uno nace del Espíritu. Entonces el bautismo sería regeneracional. Si es que en este texto Jesús está haciendo referencia al bautismo en agua, que, como digo, es otro tema un poco más complejo. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Para muchos de este lavamiento tiene que ver con el bautismo también en agua. Entonces ahí también está la regeneración. ¿Sí? Eso sería la justificación. Eh, bien. Como les decía, sobre el tema de la eficacia del bautismo, independientemente de la fe del individuo, en el momento del acto, ya había mencionado esto, ¿no? La gracia incondicional, la eficacia depende de la gracia de Dios, no de la fe del individuo, y más bien la regeneración es para una posterior fe, es decir, como una promesa de Dios de que va a actuar en el niño que ha sido
bautizados, ¿sí? Como respuesta a esta gracia que estuvo antes en el niño, en el momento del bautismo, ¿no? Otro texto podría ser Hechos 2 del 38 al 39. Aquí está hablando Pedro también y dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces vemos aquí que Pedro está diciendo que se arrepientan, se bauticen y recibirán el don del Espíritu Santo. Como que el bautismo también es aquí un requisito para recibir el don del Espíritu Santo, es decir, la regeneración. Eh, entonces habría que igual analizar bien este texto si lo que Pedro quiso decir es eso, o más bien es en el arrepentimiento donde viene el Espíritu Santo, no necesariamente en el acto del bautismo. O simplemente Pedro hablaba de esta forma porque tal vez en aquel tiempo arrepentirse y bautizarse era algo que ocurría prácticamente en el mismo momento. Alguien se arrepentía, creía y se bautizaba. Tal vez no es como hoy que muchas veces tenemos todo un sistema de discipulado antes del bautismo y tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, tal vez por eso. Pero, como digo, nuevamente, aquí no estamos defendiendo un punto de vista, estamos enseñando cuál sería la justificación de cada uno de estos puntos de vista, ¿no? Entonces, hasta aquí ya hemos visto tres puntos de vista. Nos quedaría un cuarto punto de vista y es el bautismo de los creyentes como ocasión bíblica de salvación. Es decir, como que el bautismo es totalmente necesario para la salvación, para ser salvo. De pronto alguien dirá, pero los luteranos o quienes creen en el bautismo regeneracional están creyendo lo mismo. Sí, pero en este punto de vista hay una diferencia. Hay algunos cristianos, algunas iglesias, algunas denominaciones que creen sí en el bautismo como necesario para la salvación, pero no creen en el paido bautismo, es decir, no en el bautismo de los niños. Pero el bautismo como posterior a la fe, pero sí como necesario para la salvación, ¿sí? Es como que unen más el tema del bautismo con la justificación más que con la regeneración. Como habíamos visto el otro punto de vista de muchas iglesias luteranas, es más bien que unen el bautismo con la regeneración, pero aquí es más el bautismo unido con la justificación, con el hecho de recibir el perdón de nuestros pecados y recibir la vida eterna, que por eso que Dios nos da, pero en el bautismo, con el bautismo, no antes, no solamente al creer, sino al tomar el paso de bautizarse. Esa sería la diferencia entre un punto de vista y otro, ¿no? Se menciona aquí a las iglesias de Cristo, porque sería como una de las denominaciones más conocidas actualmente que creen en esto, en, la, en, la- en el bautismo como indispensable para la salvación, ¿no? De ahí, otras iglesias evangélicas o protestantes que tengan este punto de vista, en realidad no estoy muy claro. Porque aparte de lo que hablamos, ¿no? El luteranismo, el catolicismo, pero no es el tema aquí, o las iglesias ortodoxas, tal vez iglesias, algunos hermanos anglicanos también lo ven en esa perspectiva, pero no es muy común. Las más conocidas son las iglesias de Cristo en este sentido, ¿no? Que también el bautismo no es solamente un símbolo, sino es el momento en donde el creyente recibe la gracia salvadora de Dios, recibe la salvación, porque en ese momento es justificado. Por eso, de igual manera, el símbolo tiene que ser por inmersión y después de la confesión de fe. Entonces, esa es la diferencia con el bautismo regeneracional de las iglesias luteranas, por ejemplo. Ellos bautizan niños porque no necesariamente tiene que ser antes de la confesión de fe, porque para ellos la gracia salvadora está antes de la confesión de fe. Entonces, aquí estos hermanos, pues obviamente serán de una perspectiva no reformada, en donde el bautismo es
posterior a la confesión de fe. O sea, la gracia regeneracional o la justificación es posterior a la fe, ¿no? Entonces creen en una inversión total para seguir el símbolo que presenta Pablo en Romanos 6 y tiene que ser precedido de la confesión en Jesucristo y del arrepentimiento, ¿no? Hay un texto bíblico que, déjenme ver, está en Hechos 8 36 al 38. Es esta famosa conversación de Felipe con este etíope, ¿no? Cuando Felipe le predica el evangelio por medio del texto del profeta Isaías que estaba leyendo el etíope ahí, ¿no? Em, Dice el texto, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe dijo, si crees de todo corazón, puedes, ¿no? Y respondiendo, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces sería una justificación bíblica. Habría más textos, ¿no? Como en Marcos 16, cuando Jesús dice, el que crea y sea bautizado será salvo al enviar la gran comisión, ¿no? Igual, de igual manera se está uniendo aquí el tema del bautismo a la salvación. Entonces, sería también una justificación. Como les decía, quienes creen en esto, pues de alguna forma relacionan el bautismo con la justificación, más que con la regeneración, como dije, con la justificación, con la remisión de los pecados, el perdón de los pecados, del hacer nuestra la obra de, de Jesús. Es el momento en el que Dios aplica la obra de Jesús en, en nosotros, ¿no? Bien. Y bueno, también para muchos ahí se recibe el Espíritu Santo, el momento del bautismo, ¿sí? Ok. Y por eso es necesario para la salvación. Y fundamento bíblico, pueden tomar el mismo pasaje de Hechos 2:38, como podemos ver, puede servir a diferentes puntos de vista, donde Pedro dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo aquí sería para perdón de los pecados, es decir, para la justificación, entonces para la salvación. Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados, por ende no hay salvación, ¿no? Entonces, este sería el cuarto punto de vista, ¿no? Eh, bien, estos son los cuatro puntos de vista. Tal vez ahora lo que podemos hacer es pensar un poco en lo que les decía en las objeciones. Ahora que ya conocemos, tenemos claro cada punto de vista, podríamos ir pensando uno por uno qué objeciones se presentarían, ¿no? El bautismo como símbolo de la obra salvadora de Cristo, como había dicho, es una de las posiciones más populares. ¿Qué objeciones pondrían? Por ejemplo, quienes crean en la teología del pacto, obviamente verán al bautismo como un sacramento, como un signo que es sello de la inclusión del creyente en el pacto de gracia, ¿sí? Porque, como había mencionado, al ser comparado con la circuncisión del Antiguo Testamento, el bautismo cumple también este símbolo de unión al pacto de gracia. Entonces, por tal razón, debería ser aplicado tanto a los adultos como a los hijos de los creyentes, porque de alguna forma este pacto viene, según esta teología del pacto, se da de esta manera. El hijo del creyente estaría también como parte del pueblo de Dios. Ahí no sé ustedes qué piensan, qué objeciones tendrían. Podemos, como digo, conversar al, al final, ¿no? Eh, bien. De igual manera, quienes tengan una perspectiva del bautismo regeneracional,
Pues la crítica aquí también sería que el bautismo no es solo un símbolo, sino que es un medio de gracia. Como había comentado, aquí sería más técnico usar el término sacramento. Es un canal en el que llega la gracia para que Dios obre en el creyente y sea regenerado. ¿Sí? Eh, Bien, la objeción básicamente sería que si se ve esto solo como un símbolo, perdería importancia y no sería como una ceremonia central en la vida del creyente si es solamente simbólico, ¿no? Sería también la crítica o la objeción sobre este punto de vista, ¿no? Sobre el segundo punto de vista, para analizar mejor las objeciones del bautismo como la teología o símbolo del pacto, ¿no? ¿Dónde está esto? El bautismo como sacramento del pacto. En este caso, quienes crean en el bautismo como un símbolo, la principal objeción que se va a poner al bautismo como símbolo del pacto es el tema del bautismo infantil, del pálido bautismo. Porque, de acuerdo a la teología del pacto, si se hace una comparación entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento, es obvio que en Israel del Antiguo Testamento, quien era parte del pueblo de Israel era el hijo del israelita, porque de esa forma se transmitía la nacionalidad, ¿no? La herencia de ser parte del pueblo de Israel. Sin embargo, en el nuevo pacto, dirían ellos, ya hay una gran diferencia. Y ya no se trata de que es solamente por nacimiento que se pasa a ser parte del pueblo de Dios. Es decir, si se haría alguna analogía entre el nacimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que le hace a alguien parte del pacto es la fe. Es decir, Pablo mismo pone algunos ejemplos de ahí de que en el Antiguo Testamento, que no todos los israelitas, a ver, ¿cómo es esto? Son verdaderos israelitas. En Romanos, Pablo aborda mucho este tema, que no se trata solamente de nacer en el pueblo de Israel, sino más bien de creer en Dios. Entonces, quienes objetan de la teología del pacto dirían esto, que la entrada al pacto o la entrada al pueblo de Dios es la fe, no el nacimiento. Entonces, por tal razón, no se debería bautizar a los niños. Es decir, lo que sería el paralelo a la circuncisión no sería el bautismo, sino la fe, ¿no? Eso objetarían. Y quienes crean en el bautismo regeneracional también objetarían porque de una u otra forma, en la teología del pacto, aunque bautizan niños, pero sigue siendo un acto simbólico. No es que al bautizar al niño ya es regenerado, desde la teología del pacto, no necesariamente. Pero en cambio, desde la teología del bautismo regeneracional, por ejemplo, la teología luterana, ahí sí tiene un valor regeneracional el bautismo. Entonces, de igual manera, objetarían que dentro de esta teología sigue siendo simbólico, aunque se haga a los niños, pero sigue siendo simbólico, entonces no estando como algo central y fundamental para la salvación del creyente, ¿no? Para la salvación del creyente. Eso serían las objeciones. De igual manera, al tercer punto de vista, que es el del bautismo regeneracional, creo que me pasé más. Ya, ya. El bautismo como una obra de Dios en el individuo. La objeción creo que fundamental a este punto de vista sería, por un lado, que todos los textos bíblicos que hablan de la salvación solamente por gracia, por medio de la fe, de alguna forma
aquí sería difícil entenderlos si también es el bautismo el requisito indispensable para la salvación, ¿no? Es decir, no sería solamente crean en el Señor Jesucristo y serán salvos, sino crean y bautícense, ¿no? Entonces, de alguna forma se vuelve un requisito indispensable. Quienes objetan este punto de vista dirían es como ponerle aquí sí una obra más al tema de la salvación. Claro que se respondería quienes creen en el país de bautismo que no es una obra porque el niño no sabe nada de lo que está haciendo, pero de alguna forma sí sería una obra de los papás, por ejemplo, ¿no? Sí requeriría algo de, del esfuerzo humano con respecto al bautizarse, como ponerle algo más a la fe o a la gracia, sería la explicación que se daría para objetar este punto de vista principalmente, ¿no? Y bueno, claro, la discusión más tendría que ir por los textos bíblicos. ¿Hasta qué punto los textos bíblicos enseñan que la regeneración sea en el bautismo o, o solamente por el hecho de, de creer, ¿no? Bien. Y las objeciones serían similares para el último punto de vista que vimos del bautismo como eh, esencial para la salvación, pero el bautismo por inmersión en adultos. Aquí sí ya se trata del bautismo como una obra consciente de la persona después de depositar su fe en Jesús. Entonces aquí sería como más explícito este tema de que se está añadiendo algo a la fe, que sería la obra del bautismo, porque alguien puede creer y hacer su confesión pública, pero si no es bautizado, pues no es salvo. Entonces ahí la objeción vendría en ese sentido, como le estamos poniendo algo más a la fe. Y también ejemplos bíblicos de tal vez personas que no se hayan bautizado y que sean salvas. Bueno, ahí vendría la discusión de qué pasó con el criminal de la cruz, ¿no? Se bautizó, nunca se bautizó, solo confesó ese rato y al final fue salvo. Muchos dirían, ¿cómo sabemos que no se haya bautizado antes con el bautismo de Juan, etcétera, ¿no? O los mismos apóstoles, ¿fueron bautizados los apóstoles? No sabemos. Entonces, si la regeneración fuera o la salvación fuera solamente en el acto del bautismo, pues tendríamos que reflexionar en esos textos también. Entonces, esas serían las objeciones que se podría dar a cada punto de vista. No sé ustedes qué piensan sobre esto, no sé si aprendieron algo nuevo de que hay cristianos que creen en este tipo de cosas, tal vez para muchos es nuevo, ¿no? Que para mí en algún momento, cuando yo conocí a Jesús hace, que son 24 años ya, yo asumía que todas las iglesias protestantes bautizaban adultos y solamente como un símbolo, ¿no? Cuando empecé a estudiar un poco más y darme cuenta, ¿no? Que sí hay denominaciones cristianas protestantes serias que creen en el país de bautismo, incluso una regeneración bautismal. A veces como un shock al inicio, pero como comentaba en estos cursos que hemos tenido en estas clases, a veces el conocer un poco más, investigar por qué el hermano cree lo que cree, nos ayuda a llevarnos mejor, porque hay un poco más de tolerancia y de comprensión también. Y bueno, yo creo que por hoy hasta aquí sería el contenido de la clase y podríamos abrir la conversación para ver ustedes también qué piensan, qué inquietudes, preguntas tienen. Recuerden que no estamos para debatir ni para defender un punto de vista, pero sí para aprender un poquito más sobre cada punto de vista, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Excelente, mi hermano Hugo. Pues, hermanos, si tienen alguna pregunta que sea concisa para, perdón, para que podamos avanzar lo más rápido. Tengo una pregunta aquí en el YouTube, que es de Milagros Romero, que dice, ¿qué diferencia hay entre el bautismo de Jesús con el que se celebra después de su muerte por parte de los cristianos? Ya. El bautismo de Jesús fue el bautismo de Juan el Bautista.
que si nosotros leemos en el libro de Hechos, los mismos apóstoles hablaron de que era un arrepentimiento para, mejor, perdón, un bautismo para arrepentimiento de los pecados, ¿no? En la cultura judía y en la cosmovisión judía había algunos tipos de bautismos, de rituales que tenían que ver con el agua, con el lavamiento, con la limpieza ritual. Y el bautismo cristiano tiene mucho que ver con eso. Entonces el bautismo de Juan el Bautista también tenía mucho que ver con esto. Probablemente había algunas tradiciones de ahí sobre esto. Pero la diferencia fundamental es que el bautismo cristiano ya tiene que ver con precisamente el identificarse con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces es diferente, ¿no? Es precisamente para ser parte de este pueblo de, de Dios, de la iglesia, ¿no? No solamente arrepentirse de los pecados, como el bautismo de Juan, sino también reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces es un poco más completa la visión del bautismo cristiano en sí, ¿no? Excelente, pastor, muy bien. ¿Alguien más tiene algunos hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? Que alcen la manita, por favor, hermanitos. Bueno, en lo que los hermanos preparan sus preguntas para que nos levanten la manita, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no es válido el bautismo de los católicos cuando se convierten a creyentes cristianos evangélicos? Bueno, esa es una respuesta que podría dar cada denominación protestante desde su punto de vista, ¿no? Si me preguntan a mí, yo en lo personal, yo no creo en la teología del pacto tal como lo ve las iglesias reformadas y tampoco creo en la regeneración bautismal, como lo verían las iglesias luteranas, muchas iglesias luteranas. Entonces, para mí sería fácil objetar que para que alguien se bautice necesita confesar primero a Jesús, porque el bautismo es un acto de, ¿cómo se diría? Expresión pública de lo que se está creyendo en el corazón. Yo podría objetarlo de esa manera. Uno, por el país de bautismo y dos, por el bautismo regeneracional. Incluso la teología católica tiene un poco más de cosas ahí, ¿no? Sobre este tema de la limpieza del pecado original y cosas así. Entonces, desde mi perspectiva, lo objetaría de esa manera. Quienes creen en la teología del pacto, iglesias reformadas, lo objetarían porque ellos no creen en la regeneración bautismal y porque la justificación de la Iglesia Católica no es tanto tampoco como la teología del, del pacto en sí, ¿no? Tiene que ver ya más con esto, este poder de liberar a la persona del pecado original y todo eso. No sé si en iglesias luteranas el bautismo católico sea válido. En realidad no sé, ahí confesaría que mi ignorancia sí me podría dar un punto de vista. Puede ser que tal vez en muchas lo acepten, pero no sé. Desde mi perspectiva hablaría en ese sentido. Excelente, pastor. Tengo una pregunta de Joana de Australia, por cierto, bendiciones, hermana, desde ya nos están viendo. Eh, ¿Podría, por favor, explicar un poco del bautismo de niños en los metodistas? Sí, 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 si mal no tengo, mejor dicho, si no me equivoco, los metodistas también creen en la teología del pacto. Entonces la justificación sería similar, que el hijo de un creyente ya es parte del pacto de Dios, de la comunidad del pueblo de Dios. Entonces, por esa razón el bautismo es también el símbolo de la pertenencia al pacto. Sí, es como que los padres lo hacen también por fe, ¿no? De que la gracia de Dios se va a manifestar en sus hijos también. Entonces, es por la teología del pacto, en las iglesias metodistas también. Perfecto. Pastor, buenas noches. ¿Es posible considerar el bautismo interno que sucede en las personas cuando creen nacer de nuevo, como el sello del Espíritu Santo, que es la circuncisión del Espíritu? Sí, sí, precisamente yo creo que el sello del Espíritu es esto, es la obra del Espíritu en nosotros cuando creemos.
¿no? La regeneración en este sentido. Pero como digo, yo no creo en la regeneración bautismal, entonces tal vez para muchos hermanos que creen en la regeneración bautismal podrían ver, sí, el bautismo como ese sello, ¿no? Pero me parece que en, eh, muchas veces se debería definir bien o tratar de entender bien cuando se habla de bautismo en la Biblia, si se está refiriendo al bautismo en aguas o muchas veces solamente al bautismo con el Espíritu Santo. Y a veces se refiere solamente a eso, no necesariamente al bautismo en aguas. Entonces ahí se podría resolver algunas confusiones que se tienen, ¿no? Pero sí, yo creo que el sello o lo importante es lo que sucede en nuestro corazón, en nuestro interior, en la regeneración. Eso es lo fundamental. Ok, dice Joana de Australia también, dice, ¿se tendría que bautizar cuando es grande también? Bueno, me imagino que sí. Claro, si es que alguien no cree en el bautismo regeneracional o en la teología del pacto en este sentido, obviamente creerá que es necesario rebautizarse. Es lo que hacían los anabautistas en el tiempo de la Reforma, por eso se llamaron así, anabautistas, rebautizadores. Entonces, igual, si me preguntan a mí desde mi perspectiva más anabautista, yo diría que sí, el bautismo, si alguien se bautizó de niño, tendría que volverse a bautizar, porque lo que le da el valor al bautismo es la confesión pública de fe. Entonces, yo diría que sí, pero como digo, muchos hermanos pues no estarían de acuerdo porque creen también en el pay de bautismo, ¿no? Entonces, y está bien, como estamos viendo en estas clases, somos hermanos en medio de estas diferentes perspectivas, ¿no? Excelente, profesor. Perfecto. Dice aquí Yana Arias, buenas noches. Una pregunta, profe, disculpe. Según la palabra de Dios, ¿qué bautismo es el correcto? Bueno, es que esa ya es una pregunta personal, ¿no? Yo podría decir, y ya les he dicho cuál es mi punto de vista, y yo considero que la Biblia lo enseña de esa forma. Pero creo que no es el propósito de estas clases decir, bueno, esto es lo que enseña la Biblia y estos otros puntos de vista son heréticos o están equivocados. Creo que mal haríamos. De pronto, en todas estas clases estamos hablando de temas que se han debatido por siglos y no creo que debamos ser como tan osados usando el término de decir, bueno, yo tengo la verdad y todos los demás están equivocados. A veces necesitamos un poquito más de humildad, de entender que también los otros hermanos tienen sus estudios, tienen su justificación teológica, hermenéutica, como ya mencionamos en toda la clase. Entonces, tienen también su punto de vista. Yo tengo mi punto de vista. Si me preguntan qué es lo que creo que la Biblia enseña, yo creo que la Biblia enseña, pues, la primera perspectiva de la que hablamos, ¿no? Pero respeto también a los hermanos que piensan diferente, ¿no? No quiero decir, yo tengo la verdad, los demás están equivocados. Es, yo creo que eso nos divide más que unirnos. Sí, excelente. Es algo que tenemos que unirnos entre hermanos. Bueno, hermano Melvin tiene la manita levantada. Adelante, hermano. Gracias, mi hermano Beto. Profesor, como siempre, temas bastante controversiales, muy buena la charla de hoy, aprendimos bastante, mi hermano. Ahora bien, profesor, bueno, ya se ha dado el caso de algunos hermanos que primero pasan por un lado, luego pasan por otra iglesia, diferentes denominaciones, y se bautizan una vez, luego se bautizan dos, tres, incluso escuché un personaje que se bautizó cuatro veces. Entonces, mi hermano, básicamente mi pregunta sería, ¿causaría esto algún, no sé, problema de conciencia o afectaría en algo? Yo al menos creo que no, ¿no? Pero si de pronto alguien dice no, que eh, pienso que esto me puede, no sé, perjudicar en mi vida cristiana, qué sé yo, ¿no? Y de pronto mi hermano, si alguien dice, bueno, ya que hay tantas confusiones y pienso mejor no bautizarme, voy a tomar la decisión de no bautizarme. También eso, mi hermano, podría traer, qué sé yo, algún pensamiento de conciencia o algún problema o meramente nada que ver, mi hermano. Esa sería Mm. básicamente mi pregunta. Gracias, mi hermano. Sí, gracias, Melvin. Mira, cuando se da este caso, ¿no? De que alguien dice, yo me bauticé acá y me bauticé por acá y tengo no sé cuántos bautismos.
Lo primero que se me viene a la mente es que es una persona que lo hizo sin convicción, simplemente, porque no estaba convencida o simplemente no estudió bien lo que creían, no investigó bien y lo hizo simplemente, tal vez por emoción o por cualquier otra razón, pero no hubo una convicción real de lo que creía. Porque si uno tiene una convicción en algo, es muy difícil, aceptaría que, bueno, de una denominación me fui a otra porque llegué a otro punto de vista, pero ya a cuatro denominaciones diferentes es porque no tengo convicciones, o sea, no me procuré estudiar bien lo que cada denominación creía para saber si estoy de acuerdo o no. Entonces, sería como falta de convicción más que todo sobre este primer punto de vista, ¿no? Yo creo que sí, tiene que ver cada uno su propia conciencia, su propia convicción. Por ejemplo, si alguien se bautiza, se convirtió en una iglesia luterana y eh, lo bautizaron de niño. Y ya en su vida adulta, él llega a la convicción de que la fe es necesaria para bautizarse. Yo creo que debería bautizarse nuevamente, porque ya es una cuestión de conciencia, porque sabe que de pronto el bautismo, o cree que de pronto el bautismo en la infancia no fue, no le sirvió de nada porque no tomó él su propia decisión. Sería su convicción, entonces podría volverlo a hacer. Pero por eso digo, yo creo que sería máximo unas dos bautismos, porque de ahí, si es que se mueve en cualquier otra denominación cristiana, pues el bautismo seguirá siendo el mismo, salvo que se vaya a alguna secta, por ejemplo, como algunas iglesias unitarias, ¿no? De los Jesús solos que enseñan que el bautismo en la Trinidad no es válido, y etcétera. O sea, pero ya es otro tema, porque es moverse entre sectas que ya, como digo, refleja falta de convicción. Entonces sí, es un tema de convicción y de conciencia, y cada uno debería hacerlo. Ahora, si es que alguien dice, simplemente no me quiero bautizar, también es un tema de falta de entendimiento de la propia fe. Porque si bien es cierto, aunque no estemos de acuerdo en qué es lo que sucede el momento del bautismo, por lo menos todos estamos de acuerdo en que tenemos que bautizarnos. O sea, no creo que un cristiano sincero vaya a la Biblia y vea que el bautismo es opcional. Pues eso no lo vamos a encontrar. El bautismo está como un mandamiento. Independientemente de si sea un símbolo de la unión con Cristo, un símbolo del pacto, o que sea en el bautismo mismo la salvación, independientemente de eso, es un mandamiento. Entonces creo que eso sí no es opcional. No creo que nos des la salvación desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que si alguien creyó en Jesús y se confesó sus pecados y después de 2 días fallece, pues yo creo que estará en la presencia de Dios. Pero si esta persona creyó en Jesús, se arrepintió, confesó sus pecados, pero siguió pasando el tiempo y sigue posponiendo su bautismo simplemente porque piensa que no es importante, ahí sí ya la cosa cambia, porque no está comprendiendo que en la fe cristiana es un paso indispensable, no es opcional. Entonces, no sé si de pronto con estas ideas un poco respondo la pregunta. Sí, muchísimas gracias, profesor. Muy fino. Excelente, excelente pregunta, hermano Melvin. Perfecto. Hermano de Iglesita, tiene la mano de levantada. Adelante, hermano. Hola, sí, buenas noches, mi estimado hermano Hugo. Es un gusto y un placer, como siempre, verte y escucharte. Mi pregunta es la siguiente, a ver si podemos de alguna manera ampliar en cuanto a lo histórico y profético, el motivo del cual Jesús optó por el bautismo de Juan, qué significó no tan solo para el pueblo de aquella época, sino para nosotros mismos, porque evidentemente a Jesús no le hacía falta el bautismo. Por un lado eso, y por otro lado, específicamente cómo cada una de estas cuatro interpretaciones ven esta situación en particular de lo que Jesús hizo en aquel momento sobre el bautismo. Ujú. Sí, es una buena pregunta. Y yo creo que no sé si
todos estemos tan claros o tan de acuerdo en lo que Jesús quiso hacer o quiso mostrar. Lo más probable es que simplemente Jesús estará identificando con la obra que comenzó Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista estaba anunciando el arrepentimiento, anunciando también el perdón de los pecados, porque algo nuevo venía, porque el reino de Dios se acercaba. Entonces, cuando Jesús le dice, bueno, es necesario que se haga lo que es justo, es porque de pronto se estaba identificando él también con este anuncio de Juan el Bautista, que Jesús iba a darle la continuidad y el cumplimiento. Entonces, creo que eso diría yo. No sé si se haya desarrollado más este tema, porque creo que de ahí en adelante, tanto los cuatro puntos de vista que hablamos, siempre se va a ver el bautismo de Juan como un preámbulo a lo que en realidad es el bautismo cristiano, ¿no? Porque igual eso se explica en Hechos también, cuando no sé en qué pasaje de Hechos, de ahí los apóstoles les dicen a algunos creyentes, ustedes solo conocieron el bautismo de Juan, pero eso es solo parte solo un paso antes, el reconocer, arrepentirse por los pecados para dar cabida a lo nuevo, pero lo nuevo es el reino de Dios en Jesús. Entonces, creo que eso es lo que yo diría, no sé, no sé qué más decir sobre este tema. Excelente, excelente, pastor. Espero que haya quedado respuesta a la pregunta. Tenemos aquí otra pregunta de Isaías. Dice, si un cristiano llega a caer en apostasía, pero luego vuelve a la fe, ¿se tendría que bautizar de nuevo? Buena pregunta. Pues yo diría que no. Claro, ahí ya el tema sería si creemos o no que se pueda caer en apostasía. Pero independientemente de que creamos o no en la apostasía, yo creo que si alguien se separó por algún tiempo o en realidad definitivamente se separó de la fe, pero después vuelve, no creo, no considero necesario el volver a bautizarse. Eh, es que, bueno, esto ya depende de convicciones personales, ¿no? Pero yo creo que si una persona en realidad se bautizó y fue cristiana y después se separó, pero regresa, yo creo que lo más probable es que no apostató en realidad. Simplemente tuvo alguna crisis de fe o se alejó o algo pasó, pero creo que llegar a apostatar ya es otro tema más complejo. Más complejo. Ahí está la diferencia entre, por ejemplo, arminianos clásicos y arminianos wesleyanos. Para un arminiano clásico, una persona que apostata, pues ya no regresa, porque simplemente el proceso de llegar a la apostasía es como ya irreversible, ¿no? Claro, desde la perspectiva wesleyana sí se cree que se puede regresar, pero de igual manera, llegar al punto de la apostasía es algo bastante serio. Entonces, lo que más sucede es que simplemente hay cristianos que tuvieron una crisis de fe, se alejaron por un tiempo y regresaron, pero no necesariamente eso quiere decir que hayan apostatado, ¿no? Apostasía es algo más serio, llegar al punto de negar a Jesús como Señor y Salvador, ¿no? O negar que Jesús es Dios, negar que Dios existe, qué sé yo. Es más complejo, pero no creo que deba volverse a bautizar. Excelente, excelente, pastor. Pues creo que ya no hay más preguntas. ¿Alguien más? ¿Un último hermano que pueda hacer alguna pregunta? En cuanto a lo que es el bautismo por inmersión y el bautismo por, ¿cómo se llama? Por Aspersión. rocío, no hay ningún problema en eso, ¿verdad, pastor? O sea, porque Es que también... hay algunos que tienen ese problema, esa distinción de que a fuerza tiene que ser por inmersión. Ujú, ujú. Claro, es que también depende de la perspectiva que uno tenga sobre el bautismo. Porque si estamos hablando del bautismo como un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús, pues necesariamente tendría que ser por inmersión, porque de eso se trata el símbolo. Sumergirse en el agua representa la muerte, el salir del agua representa el nacer a una nueva vida. Entonces, quienes crean en este punto de vista del bautismo como símbolo de la muerte y resurrección de Jesús, dirían necesariamente tiene que ser por inmersión.
Pero si es que no se tiene este punto de vista, si se tiene otro punto de vista como la teología del pacto, por ejemplo, el bautismo es un símbolo, como habíamos mencionado, de ser parte del pacto de gracia. No necesariamente debería ser por inmersión, también podría ser por aspersión en momentos en donde sea lo más práctico. Excelente. Bueno, pues hermanos, pues no hay más preguntas. Es que seguimos adelante con anuncios, hermana Chambilla. Bendiciones, hermano. No sé si se escucha bien. Creo que me avisan. Sí, hermana, se Fíjate, escucha muy bien. Ok, bueno, hermanos, primero que nada agradecerle al profesor Hugo por acompañarnos el día de hoy. Hoy nuevamente retornamos de las clases que en un momento habíamos tenido. A los que no pudieron estar presentes en las primeras clases, los invitamos a que puedan sumarse en YouTube. Nos pueden encontrar como @intelectuales-teístas, van a ver las clases pasadas de los diferentes temas que hemos tocado, así como también de otros cursos. Y habiendo dicho esto, le agradecemos al profesor Hugo por acompañarnos una vez más con este tema. Queremos compartirle dos anuncios. Primero que nada, los invitamos a que vean el Ministerio Bíblico Online que lleva adelante el profesor Hugo Todo Teos. Pueden contactarlo y ver los cursos que está llevando adelante. Así que los invitamos a que puedan ver, escudriñar y sumarse a los que les interese. También queremos invitarlos al nuevo curso organizado por intelectuales teístas llamado Claves para interpretar el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis de la Esperanza. El profesor Jorge Paneso va a estar hablando de escatología y la clase número 1 inicia el día lunes que viene. Y el primer tema es una introducción, escatología o espantología. Así que los invitamos a que se puedan sumar, es totalmente gratuito. Y bueno, los que no conocen los grupos de WhatsApp que tenemos, nos pueden enviar un mensaje por Instagram o si ya tienen algún contacto y no se han sumado, nos pueden pedir el enlace para poder unirse. Gracias, hermanos, a todos los que se sumaron. Los vamos a tomar una fotito, así que los invitamos a que puedan abrir la cámara, los que pueden abrir la cámara y los que no, un corazoncito, una manita para arriba. Y antes de finalizar, vamos a cerrar con una oración y le vamos a pedir al profe Hugo que nos acompañe con una oración de cierre. amén. Gracias, Carlita. Gracias a todos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por la comunión, por los hermanos, incluso gracias por los medios digitales, Señor, que nos permiten estar en contacto y nos permiten compartir y aprender de ti. En definitiva, gracias porque tú ya es toda la gloria de lo que tú haces en tu pueblo, con tus hijos. Ayúdanos a tener comprensión unos por otros, a respetarnos y sobre todo a amarnos, aún en medio de las diferencias que tenemos. Eh, Te agradecemos porque eres tú quien haces incluso la obra de la unidad entre nosotros. Bendice el ministerio de mis hermanos, intelectuales teístas, bendice a todos los hermanos que se conectan, que aprenden, que son beneficiados por estos cursos, por estos talleres. Padre, nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Vamos a tomar la foto grupal. Gracias a Alberto por quedar hasta el final. El hermano Gustavo de Iglesita. Pueden seguirlo en YouTube también, que hace poco cumplieron un aniversario de 2000 suscriptores. Bendiciones, hermano Evangelista, hermana Yudalia, hermano Cuberto, bendiciones. José Sequeira, Isaías Fernández, Evelyn, Jen Arias y el hermano Ranferi, los que nos acompañaron y aguantaron al final. Una foto de despedida, así que a la cuenta de 3 vamos con la primera. 3, 2, 1, sonrían. Vamos con la segunda, a la cuenta de 3, 2, 1. Y vamos con la tercera, por si no salieron bien la primera y la segunda. Así que vamos, 3, 2, 1, sonrían. Listo, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, hermanos, por haberse unido. Nos estaremos viendo el lunes que viene, Dios mediante, así que inviten y compartan a que se sumen al nuevo curso de Apocalipsis y bueno, nos vemos. Dios los bendiga. Chao, chao. Habilitaré el micrófono para los que quieran saludar. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga. ¿A Hasta el qué hora próximo es lunes. el lunes? ¿Es a las 8? ¿A qué hora es el lunes?
No, 8 p.m. hora de Colombia, sería 10 p.m. hora de Argentina. No sé en qué país está, hermana. Colombia. Ah, bueno, serían 8 p.m. hora de Colombia. Ok, bueno. Muchas gracias, hermano. No, por favor, nos vemos, Dios les bendiga.